corazón de la música se encuentra el ritmo, y en la raíz de este ritmo, una poderosa fuerza que ha recorrido siglos, cruzando océanos y transformando tradiciones: la percusión. Una palabra que nos conecta con el latido primordial de los pueblos. Tiene su origen en el latín percusio, que significa golpear o pegar, un término que nos invita a imaginar los sonidos originados al golpear materiales, ya sean madera, metal o piel. Las percusiones son en esencia el motor de la música, el latido que da vida al alma de una melodía. Por otro lado tenemos el término afrolatinas. Es un término que engloba una identidad, una comunidad y una historia. Se refiere a las personas que, a través de generaciones, han heredado la fusión de dos mundos, el de las raíces africanas que llegaron a América y el de las culturas latinas que surgieron a lo largo del continente. El adjetivo afro remite a África, al continente madre que dio origen a un mestizaje único, cuyas huellas aún resuenan en la danza, el arte y, por supuesto, la música. Cuando estas dos palabras se encuentran, la magia ocurre y se crea percusiones afrolatinas. Es un crisol de sonidos, una sinfonía que rinde homenaje a las tradiciones africanas que viajaron al Nuevo Mundo, fusionándose con los ritmos autóctonos y europeos para crear una de las expresiones más vibrantes y universales de la música. A través de estos sonidos se cuenta la historia de la resistencia, la resiliencia y la vibrante riqueza cultural de una herencia compartida. La historia de los instrumentos de percusión y del propio ritmo nos lleva inevitablemente a África, donde ambos están fuertemente conectados con la cosmovisión y cultura de las diferentes etnias presentes en este continente. Son un medio de comunicación entre aldeas, una herramienta espiritual a los rituales y una forma de cohesión social. Cada golpe y cada ritmo tenía un significado. Gran parte de la música que escuchamos hoy tiene una raíz en común: África, una raíz marcada por la percusión, ese pulso que distingue y da vida a cada género. Géneros como el jazz, como el blues, como el rock, el tango, la salsa, la cumbia, el reggaetón, afrobeat, entre otros diversos géneros musicales que hay vigentes hoy en día. Todos guardan en su esencia un eco africano, pero surge la pregunta: ¿cómo llegaron estos ritmos hasta aquí? ¿Cómo fue que cruzaron océanos para transformarse en la base de tanta música del mundo actual? La llegada de las personas africanas a América fue una de las peores tragedias de la historia de la humanidad. Estuvo marcada por la diáspora y esclavitud de alrededor de 12 millones de personas durante 400 años. Fueron sacadas a la fuerza por culpa de negociaciones, conflictos militares y castigos. Obviamente transportadas en barcos, llamadas negreras, donde el viaje duraba meses en condiciones deplorables. Alrededor de 2 millones de personas murieron durante el viaje en barco por enfermedades. Incluso morían personas antes de subirse al barco. El encuentro forzado entre pueblos africanos y europeos e indígenas dio origen a un mestizaje musical único en América. Los esclavizados no solo trajeron su fuerza de trabajo, también llevaron consigo sus ritmos, sus cantos y sus instrumentos. Al mezclarse con las melodías europeas y las tradiciones indígenas, nacieron nuevas formas musicales que hoy definen gran parte de nuestra identidad. Los africanos, a través de su llegada al continente americano, dejaron una huella musical profunda, marcada especialmente por los instrumentos de percusión. Estos pueden dividirse en idiófonos, que producen sonido mediante la vibración del propio material del instrumento. Instrumentos como las maracas, las quijadas o los cajones. Y por supuesto también los membranófonos, que generan sonido a través de una membrana tensa que se golpea o frota, como los tambores y bongos. Esta clasificación refleja la diversidad de recursos sonoros que los africanos llevaron consigo y que en cada país de América encontraron formas de fusionarse con lo local. En Cuba, la santería es una religión que surge de la transculturación entre las culturas africanas, principalmente la yoruba, y el catolicismo traído por los colonizadores. En este proceso, los esclavizados logran conservar y transformar sus creencias, dándoles continuidad en un nuevo contexto. Así, los dioses africanos conocidos como orichas fueron asociados a santos católicos, manteniendo vivos sus cultos bajo nuevas formas. Un papel central en estas prácticas lo tienen los tambores batá. Estos instrumentos sagrados de origen yoruba no son simples tambores,
son portadores de lo divino. El mayor de ellos, el Iyá, guarda en su interior a Añá, deidad que habita dentro del tambor, junto con el Itotele, Yel o con Colo. Los Batá forman un conjunto que, mediante complejas polirritmias, establece la comunicación entre los creyentes y los orichas. Su ejecución está reservada a hombres iniciados, los Olú Batá, quienes conocen en profundidad los toques destinados a cada deidad. La consagración de los Batá requiere ceremonias especiales, pues su construcción y uso no pueden entenderse sin su dimensión espiritual. Estos membranófonos no solo marcan el ritmo, convocan a los orichas y provocan estados de trance en los participantes. En esos momentos el sonido del Batá deja de ser percusión para convertirse en un puente entre el mundo humano y el espiritual. La santería y su música han sido, además, una fuente de inspiración fundamental para el surgimiento de géneros como la salsa, la rumba, el son cubano, entre muchos otros más. Ya mencionado Cuba, pasaremos a hablar del candomblé en Brasil. Este representa otra de las grandes religiones nacidas de raíces africanas, aunque con caminos distintos. El candomblé surgió de una transculturización mucho más diversa. A Brasil llegaron pueblos yoruba, bantú y daomey, y de esa variedad nació una religión con una conexión más directa con África, menos marcada por el sincretismo cristiano y más cercana a los ritos originales. En el centro de su práctica religiosa también está la música, los atabaques, que son 3 tambores sagrados, rum, rumpi y le. Son la voz que llama a las orichas. Cada golpe no es solo ritmo, es energía, es invocación. Cuando resuenan en los templos, junto a los cantos en lengua yoruba, los fieles entran en trance y las orichas se manifiestan. Más allá de lo ritual, esos mismos ritmos se expandieron hacia la música popular de Brasil, dando vida a los carnavales y a géneros como la samba, la batucada y el maracatú. De esta manera, el candomblé no solo mantuvo viva la memoria africana, también marcó el pulso de la identidad musical de todo un país. En este contexto, destacan también otros instrumentos, como la cuica, fundamental en la samba, formada por un cuerpo de metal y madera, con un parche de piel atravesado por un palillo fino. Su peculiar sonido surge al frotar este palillo con un paño húmedo. En la batucada aparecen además el tambor zurdo, la caixa y el tamborín, el pandero y el agogó, un idiófono de origen africano. Juntos, todos ellos hacen de la samba y la batucada un ritmo sumamente único. En Estados Unidos, los esclavos africanos estuvieron sometidos a una opresión más severa por parte de sus dueños, lo que limitó el proceso de transculturización en comparación con América Latina. Sin embargo, de esa dura realidad surgieron géneros musicales de enorme impacto mundial, como el jazz, el blues, el rock, el funk, la música disco, el hip hop, entre muchos otros más. En República Dominicana encontramos los atabales, también llamados palos. Son 3 tambores de diferente tamaño, fabricados en madera y con parches de cuero de vaca. El más grande recibe el nombre de palo mayor, seguido por el palo menor, y finalmente el arcate. Estos membranófonos constituyen la manifestación cultural más importante de la isla, siendo pilares tanto de celebraciones festivas como rituales religiosos. En Puerto Rico destacan los barriles de bomba, alma de la bomba puertorriqueña. Estos tambores nacieron de la adaptación de los esclavos africanos a la falta de sus instrumentos originales, reutilizando barriles de distintos suministros para mantener vivas sus tradiciones. Uno de ellos recibe el nombre de el primo o tambor subidor, encargado de improvisar los pasos de los bailarines. El otro, el buleador, mantiene el ritmo y, a diferencia del subidor, pueden tocarse varios al mismo tiempo en una misma ejecución. En Colombia, el tambor alegre, junto con el llamador y tambora, forman el corazón de la cumbia. También son esenciales en géneros como el bullenguere, el mapalé y el fandango, además de marcar el ritmo y el movimiento. Cumplen la función de honrar a los antepasados, recordar la historia y establecer una conexión espiritual con ellos. Estos instrumentos son también un símbolo de resistencia frente a la opresión que vivieron los esclavos africanos. Junto a ellos destaca la marimba de chonta, conocida como el piano de la selva.
Este idiófono de gran valor cultural por sus raíces africanas es símbolo de identidad en la religión pacífica colombiana. Su fabricación exige conocimientos ancestrales transmitidos de generación en generación. Se construye con madera de palma de chonta, cuyo corte está guiado por ciclos lunares que aseguran su calidad. En Perú se encuentra el mundialmente conocido cajón peruano, declarado Patrimonio Cultural del país. Este idiófono nació de la creatividad de los esclavos africanos, quienes, al tener prohibido el uso de tambores durante la colonización, recurrieron a caja de transporte de mercadería para expresarse musicalmente. El cajón se convirtió en el pilar del landó, estilo musical y de danza afro-peruano, surgido como protesta y expresión cultural frente a la opresión. Con el tiempo, el instrumento adoptó medidas específicas: 47 centímetros de alto, 32 centímetros de ancho y un agujero central en uno de sus lados. Se difundió internacionalmente gracias a cajoneros como Rafael Santa Cruz, José Escajadillo y Paco de Lucía, este último responsable de incorporarlo al flamenco. En la costa peruana también destaca la quijada, un idiófono hecho a partir del maxilar de un burro. Al frotar sus muelas con un hueso madera, se obtiene un sonido peculiar. Se utiliza en carnavales y celebraciones religiosas, formando parte esencial de la música popular y ritual del país. En Chile, la influencia africana no tuvo la magnitud que alcanzó a países como Cuba o Brasil. Sin embargo, su huella quedó marcada en lo que con el tiempo se transformaría en el baile nacional, la cueca. La primera manifestación de este baile, bajo el nombre de Sama Cueca, fue en la ciudad de Quillota en el siglo XIX, a través de los esclavos africanos que se dirigían al virreinato de Lima en Perú. El impacto de este baile fue tan grande que su representación del cortejo amoroso entre un hombre y una mujer lo llevó a estar presente tanto en salones elegantes como en espacios populares, en tabernas, en centros de reunión y las tradicionales chinganas. Aún con tal aporte innegable, los africanos cargaron con el peso de la exclusión y el silencio en la historia de Chile. La historia oficial construyó una identidad nacional que negó sistemáticamente su presencia. Y durante el siglo XIX, los discursos historiográficos presentaron a los afrodescendientes como inexistentes o irrelevantes, borrando su aporte cultural y social. Este silenciamiento formó parte de un proyecto que buscaba un país blanco y europeo, excluyendo a quienes no encajaban en ese ideal. Así, durante generaciones, la comunidad afrodescendiente vivió en lo privado. Su identidad y costumbres y presencia fueron invisibilizadas por el Estado y la sociedad chilena. No fue sino hasta el año 2019 que, con la promulgación de la Ley 21.151, que se les reconoció oficialmente como pueblo tribal afrodescendiente chileno, luego de décadas de demandas ignoradas. En el territorio chileno, la herencia africana se mantiene gracias a agrupaciones como Arica Negro, Barrio Lumbanga y Oro Negro. Arica Negro, creada en 2005, reúne a más de 300 integrantes que trabajan en la difusión de la cultura afrodescendiente, a través de talleres de música, danza y rescate de tradiciones como la Pascua de los Negros. Su labor ha sido sin dudas clave para visibilizar al pueblo afro en Arica y Parinacota. Barrio Lumbanga, por su parte, nació en el Valle de Azapa y funciona como un colectivo comunitario dedicado a preservar la memoria oral y las prácticas culturales afrodescendientes, mediante celebraciones y encuentros. Fortalece la identidad de las familias que históricamente fueron marginadas en Chile. Estas agrupaciones cumplen un papel fundamental en mantener vivas las tradiciones afrodescendientes y asegurar su reconocimiento dentro de la cultura chilena. Un artista destacado que refleja la influencia africana en Chile es la banda Chico Trujillo. Como referentes de la nueva cumbia chilena, mantienen viva la raíz africana presente en la cumbia, donde los ritmos heredados de la diáspora siguen siendo la base de su sonido. La música en América no se entiende sin los africanos. Con sus ritmos, sus tambores y sus polirritmias, dieron origen a géneros como el jazz, el blues, la salsa, la cumbia y muchos otros más, llenando la música de síncopas y movimiento. A pesar de la esclavitud y la opresión de los colonizadores, los africanos lograron mantener viva su cultura, transformar su dolor en creatividad y dejar una huella que sigue presente en cada ritmo.
Sin ellos, sin duda la música que conocemos hoy en día no existiría, y la fuerza de su legado nos recuerda que la cultura y la identidad pueden sobrevivir y florecer incluso en las condiciones más difíciles.